Gracias, muy amables, sean todos bienvenidos. Vamos a la clase número 23 y vamos a hablar sobre la vascularización del sistema nervioso. Ya un poquito más fuerte la cosa. Vamos a ver. Siendo tan solo el 2, el 3% del peso corporal, el encéfalo consume el 15-20% del gasto cardíaco, ¿verdad? 20% del oxígeno, 25% de la glucosa de todo el organismo. O sea, bastante lo que el cerebro consume. Las arterias que ingresan en el endocráneo provienen de dos sistemas. Fíjate bien, el sistema de la carótida interna, que son dos, la carótida externa y la carótida interna, derecha e izquierda, y el sistema basilar, ¿verdad? El sistema de las carótidas y el sistema basilar. Estos dos sistemas forman el círculo arterial de la base del encéfalo que se llama polígono de Willis. Ve a averiguar qué es el polígono de Willis, qué hace, cómo está formado. Quiero fotos. Y si es posible, naturales. Yo te voy a enseñar aquí todo eso, pero necesito que lo averigües más. El sistema carotídeo provee aproximadamente el 80% del flujo sanguíneo cerebral. De esos dos sistemas, 80% es por el sistema carotídeo. El otro 20% por el sistema basilar. El origen de las carótidas comunes derecha e izquierda son distintos, eso ya lo sabes, ¿verdad? Callado de la aorta, arteria subclavia izquierda, arteria carótida común izquierda, tronco brachiocefálico arterial. Esas son las tres ramas del callado de la aorta. Ahora, el tronco arterial brachiocefálico te da la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, ¿verdad? Vienen de otra parte. Las carótidas internas tienen su parte del área cervical, en el área intrapetrosa, en el área intracavernosa, ¿verdad? Y aquí podemos verlo. Fíjate cómo, comenzando siempre de abajo, el tronco arterial brachiocefálico, subclavia derecha. Y vemos tanto a la arteria carótida común, que se divide en carótida externa e interna, ¿verdad? Y ves la carótida interna como sube, entra a la base del cráneo, se mete por el conducto carotídeo y tiene su parte en intrapetrosa y de ahí entra al seno cavernoso, al espacio del seno cavernoso, que está a cada lado de la silla turca, ¿verdad? Y ahí vemos que el sistema basilar está formado por las arterias vertebrales. Aquí vemos la arteria vertebral saliendo de la arteria subclavia, entrando por C6, C5, C4, C3, C2, C1, y después de C1 hace un quiebre en forma de S, entra en el foramen magno, se unen las dos arterias vertebrales para formar la arteria basilar. Y ese es el sistema de la basilar. Entonces, el sistema de la basilar y el de la carótida interna van a formar el polígono de Willis, ya lo vamos a ver. Fíjate cómo la carótida interna te va a dar ramas, ¿verdad? Te va a dar ramas. Y esas son, la primera rama que te da es la arteria oftálmica, que te la da para adelante. La arteria oftálmica, y ahí sigue la arteria cerebral anterior, que las da las dos para adelante, la arteria cerebral anterior, y de ahí tira otra para atrás, que es la arteria comunicante posterior. ¿Ah? También te da la arteria hipofisiaria anterior. Recuérdate que ahí nomás está la hipófisis en la silla turca. Entonces le da por la parte anterior, le da la arteria hipofisiaria anterior. Y la arteria coroidea anterior, de los plexos coroideos,
que son los que producen el líquido cefalorraquídeo, ya tú ya lo sabes. Arteria coroidea anterior para los plexos coroideos. Y esta última, que no es una rama, sino que una continuidad. O sea, la carótida interna continúa como arteria cerebral media, no es una rama. Así como te dije que la carótida externa se continúa como arteria temporal superficial. Entonces la carótida interna se continúa como arteria cerebral media. Y aquí tenemos ya dos arterias importantes, ¿verdad? Mencionamos la arteria cerebral anterior, que va hacia la parte anterior del cerebro, los lóbulos frontales. Y la arteria cerebral media, que es sumamente importante, a la parte temporal, temporal y parietal, inclusive la parte frontal, cierta parte frontal. Estas son las ramas de la arteria carótida interna. Apréndaselas. Volvemos a ver carótida común, el seno carotidio, carótida externa, carótida interna. Esta es la parte cervical, la intrapetrosa, la intracavernosa, y aquí alcanzamos a ver la arteria oftálmica que va hacia el ojo. Y ahí sigue la arteria cerebral anterior. Aquí se logran ver las dos. Y fíjate que hay algo importante, que hay una comunicación entre ellas. Hay una comunicación entre las arterias cerebrales anteriores, y esta se llama comunicante anterior. Arteria comunicante anterior. La arteria comunicante anterior te va a comunicar las dos arterias cerebrales anteriores, ¿verdad? Y ahí vemos cómo sale una rama hacia atrás, que es la arteria comunicante posterior. Arteria comunicante posterior, y se va para atrás, derecha e izquierda. Y logramos ver que la carótida interna continúa con arteria cerebral media. Aquí está cortada. Arteria cerebral media. ¿Verdad? Hasta ahí nomás. Este es un corte sagital donde vemos en medio la silla turca, donde está la glándula hipófisis o pituitaria. Y a los lados vemos el seno cavernoso, a ambos lados, derecho e izquierdo, el espacio. Y en azul, dentro de ese seno cavernoso, tenemos el seno venoso cavernoso, ¿verdad? Y también vemos la arteria carótida interna y los nervios 3, 4, 6, B1 y B2. Ahora vamos con el sistema basilar. Ya vimos el sistema del carótida interna. Ahorita vamos con el sistema basilar o vertebral. Se llama basilar o vertebral porque las dos vértebras, las dos arterias vertebrales son las que te van a formar la arteria basilar. Fíjate, comenzamos siempre de abajo. El tronco arterial brachiocefálico, que te va a dar la arteria carótida común, y que aquí arriba se divide en carótida externa e interna. La subclavia derecha, que ahorita lo que necesito que veas nada más estas dos cosas. Veas el tronco tirocervical, ya que habíamos mencionado que sale la arteria tiroidea inferior, ¿verdad? Y nos quedamos hasta ahí nada más, tronco tirocervical. Y después tú puedes ver la arteria vertebral que sube y se mete por C6, C5, C4, C3, C2, C1 para arriba, ¿verdad? Y hasta ahí quiero que te quedes. Algo importante que tienes que saber es que el sistema de la arteria basilar, que está formado por las arterias vertebrales, te va a irrigar, fíjate bien, te va a irrigar el tallo cerebral, la parte posterior del diencéfalo, ¿verdad? Y parte de los lóbulos cerebrales occipital y temporal. Eso es importante, que es lo que irriga, y ahí lo vamos a ver.
permítame un ratito, regáleme unos minutos. Te mencionaba el sistema basilar, ¿verdad? Que está formado por la arteria vertebral. Y aquí la ves nuevamente. Ves la arteria vertebral, ves el tronco tirocervical y ves cómo la arteria vertebral entra por C6, C5, C4, C3, C2, C1, hace esa forma de sigmoides, hace forma de S, y se unen las dos arterias vertebrales adentro para formar la arteria basilar. ¿Ah? Y de ahí continuamos. Ya adentro, donde hemos visto, como vemos aquí en el dibujo, las dos arterias vertebrales que entran y se unen para formar la arteria basilar que ves aquí. Y estas arterias, tanto las vertebrales como la basilar, especialmente la basilar, está en la parte media del tallo cerebral. Aquí está viendo el tallo cerebral. Arriba el mesencéfalo, abajo el puente o protuberancia, que es la parte más sobresalida, la más chiboluda. Y aparte tenemos, abajo tenemos el bulbo, el mesencéfalo, protuberancia y el... quiero ver. Sí, se ve todo el mesencéfalo. Estaba revisando aquí. Entonces, mesencéfalo, protuberancia o puente y el bulbo que está aquí abajo. Ya de aquí para abajo es la médula espinal. Entonces, ves que las arterias vertebrales y especialmente la basilar está exactamente en medio, en la cara anterior del tallo cerebral. En la cara anterior. Aquí atrás está el cerebelo, ¿ves? En amarillo. Está atrás. Entonces, vámonos hasta arriba. Mira, aquí arriba vas a encontrar que entra la arteria comunicante posterior. ¿Te acuerdas que habíamos visto que la carótida interna tira hacia atrás la arteria comunicante posterior? Entonces, ¿a dónde va a comunicar, doctor? ¿Con quién comunica? La arteria comunicante posterior comunica con el sistema basilar. ¿Pero con qué arteria? Con la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior, derecha e izquierda. ¿Verdad? Ya mencionamos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y ahora la arteria cerebral posterior. Y ahí tenemos ya la irrigación de todo el cerebro. ¿Ah? Entonces, pregunta de examen. ¿La arteria comunicante posterior es rama de la carótida interna? Sí. La arteria comunicante posterior, ¿con quién comunica? Con la arteria cerebral posterior. ¿Verdad? Y de ahí seguimos para abajo. La otra rama inmediatamente que sigue es la arteria cerebelosa superior. La de arriba es cerebral posterior. Y la que sigue es cerebelosa superior, derecha e izquierda. Va a ir a irrigar la parte superior del cerebelo. ¿Ah? De ahí nos vamos hasta abajo y nos encontramos con la otra rama, que es la cerebelosa anterior inferior, que va a ir a irrigar la cara anterior e inferior del cerebelo. Arteria cerebelosa anterior inferior. Y ahí vámonos en medio. En medio ves este montón de arterias, tanto derecha e izquierda, chiquititas, que están a cada lado de la basilar, o sea, salen de la arteria basilar también. E irrigan el puente y se llaman arterias pontinas laterales o arterias pontinas, que son varias, son todas esas. No es que es una específica, son varias, tanto derecha e izquierda. ¿Ah? Ahora seguimos bajando y nos encontramos a las arterias vertebrales, ¿verdad? Y que de ellas sale la arteria cerebelosa, cerebelosa postero inferior.
cerebelosa postero-inferior, que va a irrigar la parte posterior e inferior del cerebelo. Y ahí tenemos ya la irrigación del cerebelo, ¿verdad? La cerebelosa superior, la cerebelosa antero-inferior y la cerebelosa postero-inferior. Toda la irrigación del cerebelo, ¿verdad? Y también vamos a encontrar aquí dentro, fíjate bien, en la parte interna de las arterias vertebrales, dos arterias que se unen en medio, y esa es la arteria espinal anterior, cabal en medio de la médula espinal, arteria espinal anterior, y se va hacia abajo, en la cara anterior de toda la médula espinal, hasta allá abajo. Y de ahí emite un montón de ramitas hacia la médula espinal. Aquí te estamos comentando las arterias principales, y de ahí ya salen un montón de ramas, ¿verdad? Un montón de ramas irrigando toda la zona. También puedes ver que el tallo cerebral está irrigado por un montón de ramitas que sale de todo esto, tanto el mesencéfalo, el puente, que ya contamos a las pontinas, y el bulbo, ¿verdad? Un montón de ramas, pues esas son ya chiquitas. Pero lo que te acabo de explicar es el sistema de la arteria basilar o del sistema vertebral. ¿Por qué? Porque están unidas las dos vértebras. Te lo voy a repetir. Arterias vertebrales se unen en la cara anterior del tallo cerebral formando la arteria basilar, aquí en medio, ¿ya? Y vamos adelante. Encontramos las arterias comunicantes posteriores, que son ramas de la carótida interna, y se van a comunicar con la cerebral posterior, que esa es rama de la basilar, ¿ya? De ahí más abajo encontramos a las cerebelosas superiores. De ahí, de cada lado de la basilar salen un montón de ramitas que se llaman arterias pontinas o pontinas laterales. De ahí más abajo sale la arteria cerebelosa anterior e inferior. De ahí, de las arterias vertebrales, sale la cerebelosa postero inferior. Siempre derecha e izquierda, ¿verdad? Todas esas. Y de las vertebrales, en la parte interna, sale una rama a cada lado y se unen para formar la arteria espinal anterior, que se va a ir en la cara anterior de toda la médula espinal. Y de todas las que te he mencionado salen múltiples ramitas para irrigar todos los tejidos, tanto del tallo cerebral, la médula espinal y el cerebelo. Aquí tenemos una foto real. Aquí están en el número 3 las arterias cerebrales, las arterias comunicantes posteriores. De ahí en número 4 están las arterias cerebrales posteriores. De ahí tenemos en el número 6 las arterias cerebelosas superiores, y aquí en el número 2 la arteria basilar. En el número 1 encontramos las pontinas. Aquí en el número 8 encontramos las cerebelosas anteriores e inferiores, y en 9 encontramos las vertebrales. No se logran ver las demás. Ahora, lo que tú ibas a ir a averiguar, el polígono de Willis es sumamente importante. Es un círculo arterial del encéfalo o polígono de Willis. Y que es un polígono porque tiene múltiples lados. Tiene 7 lados, ¿verdad? Fíjate, aquí vemos el cerebro y lo estamos viendo boca abajo, ¿verdad? Le damos vuelta y vemos el cerebro boca abajo, donde está la base del cerebro. Entonces aquí en medio está el polígono de Willis. Fíjate que adelante está el polígono de Willis y atrás está el sistema de la arteria basilar. Adelante el polígono de Willis y atrás el sistema de la arteria basilar, ¿verdad? Y comenzamos con el polígono de Willis. Fíjate que vemos la carótida interna que está saliendo aquí. Aquí está cortada. La carótida interna está cortada. Y vamos a ver cómo da la arteria cerebral anterior, derecha e izquierda. Cerebral anterior, derecha e izquierda. Y se comunican ahí adelante con la comunicante anterior, y ese ya son partes del polígono de Willis.
La comunicante anterior es un lado y las cerebrales anteriores son otros dos lados. Ahí van tres. La carótida interna forma parte del polígono de Willis y de ahí las ramas posteriores, que son las comunicantes posteriores, los otros dos lados del polígono. Ya tenemos 5 lados. Y de ahí salen las cerebrales posteriores, que son los últimos 2 lados. O sea que el polígono de Willis tiene 7 lados. Y ya te dije cuáles son las arterias que lo forman. ¿Ah? Y de ahí está el sistema basilar, que ya lo estudiamos, ya te lo expliqué. Pero aquí lo puedes ver, como vemos las arterias vertebrales que se unen hacia la arteria basilar y todas las ramas que acabamos de estudiar. ¿Ah? Algo importante que puedes ver, que cada arteria cerebral anterior se va anterior para irrigar el lóbulo frontal del cerebro. Podemos ver cómo las carótidas internas continúan como cerebrales medias y te van a irrigar parte del lóbulo frontal, del temporal y del parietal, ¿verdad? Y vemos aquí las cerebrales posteriores que te van a ir a irrigar en la parte inferior del lóbulo temporal y el occipital. Y esa es la importancia del polígono de Willis. Aquí tenemos otro resumen. Aquí han quitado todo y tenemos tanto la carótida externa como la interna y el sistema del polígono. Vemos el polígono de Willis aquí arriba. ¿Vea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Y el sistema basilar abajo. ¿Vea? Cerebral anterior, comunicante anterior, las carótidas internas que continúan como cerebral medias. Ves las comunicantes posteriores, las cerebrales posteriores. De ahí la arteria basilar con todas sus ramas, ¿verdad? Arterias vertebrales y las ramas de la carótida externa que ya las vimos, ¿verdad? Como era la tiroidea superior, vemos la arteria lingual, la arteria facial, la arteria auricular posterior, la arteria occipital, y que la carótida externa se continúa como temporal superficial. También tenemos la arteria maxilar, acuérdate, la arteria maxilar, arteria transversa de la cara, ¿verdad? Otra vez, vemos las arterias vertebrales fusionándose en arteria basilar, ¿verdad? Y vemos el polígono de Willis. Adelante, las arterias cerebrales anteriores y están unidas por la comunicante anterior. La carótida interna se continúa con arteria cerebral media y vemos las ramas posteriores que son la arteria comunicante posterior que van a comunicar con la cerebral posterior, de ahí continúa con las cerebelosas superiores, las arterias pontinas o pontinas laterales, arterias cerebelosas antero-inferiores, y las otras son las cerebelosas postero-inferiores. Y logramos ver las arterias que se unen aquí en medio para formar la arteria espinal anterior. Este dibujo quiero que te lo aprendas completamente de memoria. Aquí te está enseñando cómo el sistema del polígono de Willis, ¿verdad? Te va a irrigar la cerebral anterior, todo el lóbulo frontal, ¿verdad? Y aquí a la par ves cómo irriga la arteria cerebral anterior, el lóbulo frontal, inclusive se va a parte del parietal, ¿verdad? Aquí puedes ver también la arteria cerebral anterior que emite una rama que va sobre el cuerpo calloso. Ya sabes que el cuerpo calloso es una comunicación entre los dos hemisferios. Y mira cómo la arteria cerebral anterior emite esa rama que se va sobre el cuerpo calloso y se va a ir a unir con una rama de la cerebral posterior. Esta es la cerebral posterior y se va a ir a unir con ella, arriba del cuerpo calloso. Es importante.
puedes ver la arteria cerebral media, que esta es de las más importantes, porque tiene una zona de irrigación grande, mucho más grande que las otras. El lóbulo, todo el lóbulo temporal es de ella, excepto el de abajo, la parte inferior. Y ahí mira toda la parte parietal y parte de la frontal también es de la cerebral media. Y en el dibujo de la par tú puedes ver cómo la arteria cerebral media da ramificaciones y se mete dentro del cerebro en esta zona. Esta zona se llama la cápsula interna. Y en esa cápsula interna van fibras hacia los miembros inferiores y superiores. Pues estas arterias que perforantes, pueden romperse y es donde ocurren mucho los derrames. Y afecta a las fibras estas que van en la cápsula interna. Por lo tanto, el paciente puede quedar parapléjico o hemipléjico por eso. Mira cómo entra en el lóbulo temporal y en la parte parietal también. Aquí puedes ver la cerebral media siempre. Y aquí está la cerebral posterior, mira que va hacia atrás. Cerebral posterior irriga la parte inferior del lóbulo temporal y el occipital. Eso es de la cerebral posterior. Y la rama que te mencionaba, que se une, una ramita que va sobre el cuerpo calloso y se va a unir con la rama que emite la cerebral anterior, sobre el cuerpo calloso. Aquí puedes ver el polígono de Willis adelante y el tallo cerebral atrás, el sistema de la basilar atrás, ¿ya? Cerebral anterior, comunicante anterior, carótida interna, se continúa como cerebral media, ¿verdad? La comunicante posterior, cerebral posterior y el sistema de la basilar con la arteria basílica y las dos vertebrales. Ahora, el drenaje venoso. Bueno, el sistema venoso, yo ya te había adelantado que necesitaba que te fueras a ver cuál era el sistema de los senos venosos. Los senos venosos. Entonces, los senos venosos, ¿verdad? Son los que drenan la sangre principalmente del cráneo y del cerebro, pero esos senos son venas. Fíjate, venas. Y hay una gran red por todas partes drenando el cerebro. Entonces, esos senos venosos durales son grandes sistemas colectores por los cuales drena la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas. ¿Por qué internas? Porque son las que drenan de la parte interna del cráneo. Más específicamente, los senos durales cerebrales son aberturas que se ubican dentro de las dos láminas de la dura madre. La dura madre tiene dos capitas, una parietal y otra visceral. Entonces, en medio van los senos venosos y sirven como canales de baja presión para el retorno del flujo sanguíneo venoso hacia la circulación sistémica. Y están revestidos por el endotelio y carecen de válvulas. Acuérdate que hablábamos que las venas de los miembros inferiores, por ejemplo, tenían válvulas, pero estos no. Y en el laboratorio de la semana pasada te dije que había en el cráneo y en la base y en la calota craneana dibujados los sistemas de senos venosos, ¿verdad? Aquí vemos algunos. Mira, aquí tenemos el seno del sagital superior, puntito, pero vemos, el que me interesa es, este es el seno cavernoso, que te digo que está en el seno cavernoso, pero en el espacio, a cada lado de la silla turca. Venitas alrededor de la hipófisis, ¿verdad? De ahí tenemos el seno cavernoso, ya lo mencioné, el seno petroso superior, el transverso, el recto, ¿verdad? Y ya tenemos el sigmoides. Ya el sigmoides es el que va para abajo. Después del sigmoide, ya ahí para ahí ya es yugular interna, ¿verdad? A través del orificio yugular. Entonces, en este corte sagital, mira, vemos el seno sagital superior. Seno sagital superior, que mirábamos en la calota craneana.
Y esta telita amarilla se llama la hoz del cerebro, que está en medio dividiendo el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Y en esa parte de la hoz también tenemos el seno sagital inferior, seno sagital superior, seno sagital inferior. De ahí lo comunica el seno recto. De ahí va a pasar, por ejemplo, tenemos el seno cavernoso, de ahí seno petroso superior, seno petroso inferior, el transverso, de ahí sale el sigmoides y ya de ahí para allá yugular interno. Esta es una forma esquemática: seno sagital superior, seno sagital inferior, el seno recto, el transverso, ¿verdad? El sigmoide y yugular interna. Aquí está el cavernoso, ¿eh? Vas a ver otro esquema. El esquema que te voy a mostrar, es mucho más obvio. El seno sagital superior arriba, seno sagital inferior, el seno recto. De ahí vamos al seno cavernoso, aquí en 10. De ahí en 8 es el seno petroso superior, seno petroso inferior. Tenemos el seno transverso, el sigmoides y de ahí para abajo yugular interno. Este esquema es un esquema bien bonito, simple, sencillo, que te va a explicar todos los senos y el drenaje venoso. Y de ahí un montón de venas, miles de venas que van a confluir a ellos.